Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Bienvenidos, bienvenidas a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, así es que quédese con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor José Luis Caballero Ochoa. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. También es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España. Tiene un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico, investigador, titular de la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho de esta universidad. Por supuesto, pues tiene una vasta obra publicada que consiste en más de 70 capítulos de libros, artículos especializadas en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos a La Urna. Al contrario, consejera León, muchas gracias por estar en este programa tan maravilloso y además que se llame La Urna me parece espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a Renata Riverol Usabiaga. Ella es estudiante de la licenciatura de Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana. Ha participado, en diversos concursos internacionales. Específicamente ha ganado el premio como mejor oradora en rondas nacionales. Bienvenida, Renata, gracias por acompañarnos a La Urna. Muchísimas gracias, consejera de León. Qué gusto estar con el doctor Caballero y muchas gracias al Instituto de Coahuila por organizar esto. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante que es los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y quisiéramos comentar, doctor Caballero, si nos pudiera usted hacernos una explicación de qué es el sistema interamericano de derechos humanos, qué organismos la componen y, qué tiene que ver esto con México. Sí, con mucho gusto lo converso porque es muy importante que todas y todos lo sepamos. Quiero decir además que agradezco mucho el poder estar también compartiendo con Renata Riverol, que es una gran estudiante y que es una destacadísima representante de nuestra licenciatura en Derecho, destacadísima. Es un gran honor para mí, además de estar con ustedes. El sistema interamericano es uno de los 3 grandes sistemas regionales, digamos, en el mundo que protegen los derechos. Los otros 2 son el sistema europeo y el sistema africano. Y el sistema interamericano pues ya está cumpliendo 51 años. Empezó en 1969 propiamente, a partir de un gran tratado internacional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quizá el tratado internacional de derechos humanos con el que México hemos tenido más relación, con el que tenemos mucho más, vínculo jurídico, y ese tratado pues dio una gran reconformación de las relaciones de los derechos humanos de los países que pertenecían ya a la OEA. Y esos países que pertenecían a la OEA decidieron hacer un tratado internacional, traerse consigo, digamos, a este organismo que se llama Comisión Interamericana, que ya estaba en la OEA, y hacerlo una parte fundamental del Tratado Convención Americana.
La Convención Americana ahí sí adoptó, creó un organismo jurisdiccional que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que a grosso modo, aunque sea una cosa mucho más compleja, podríamos decir que el sistema interamericano está conformado por un gran tratado madre, que yo le llamo, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también tiene diferentes tratados en diferentes temáticas, sobre derechos sociales, sobre erradicación de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, sobre la eliminación de la tortura, sobre la desaparición forzada de personas, sobre la eliminación de la pena de muerte, etcétera, una serie de instrumentos. Pero la Convención Americana es el gran tratado y de ahí, además de tener un listado, un catálogo de derechos, tiene estos dos organismos, la Comisión Interamericana, a la que una persona, un grupo de personas puede acceder una vez que digamos, recursos que llamamos jurisdiccionales en México se han agotado. México ha sido, pues, digamos, muy asiduo en asistir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana se acude por parte de la Comisión cuando no hay una posibilidad o bien de arreglo en ese espacio o hay una recomendación o un conjunto de recomendaciones no cumplidas por el Estado. Ese es a grosso modo el sistema interamericano. Es un sistema, además, del que nos hemos servido muchísimos países. Especialmente es muy importante recuperar que en los años de las dictaduras del Cono Sur, en los años 70, el sistema interamericano fue un gran aliado para poder desterrar el autoritarismo y para poder desterrar la dinámica autoritaria de nuestros contextos. Entonces, el sistema interamericano en estos años que tiene de operar desde la década de los 70, que empezó a finales de los 70, porque aun cuando el tratado sea de los 60, entró en vigor hasta 1976, ese fue una sacudida brutal para ayudar a las democracias, a la consolidación de las democracias en América Latina, especialmente de quienes, como repito, estaban teniendo un problema muy rudo de autoritarismo. México llega un poco tarde al sistema. Si bien es cierto, México ha ratificado los tratados sobre derechos humanos, ha llegado un poco tarde al sistema porque entró hasta 1981, que fue cuando ratificó la Convención Americana, y en ese momento se hizo ya parte de todo el sistema de la Comisión Interamericana de manera plena cuando se fueron llevando los casos, pero todavía tardó un poco más, hasta 1997, que es cuando ingresamos a ser, digamos, parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde aceptamos la competencia contenciosa. Es decir, que la Corte Interamericana nos juzgue por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, México ha tenido esos dos momentos muy fuertes, la ratificación del tratado, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y a partir de ahí, pues una vinculación en donde los casos han pasado de la jurisdicción mexicana, luego al sistema interamericano en la comisión y luego a la Corte Interamericana en los juicios. Eso es una cosa que México ha ido poco a poco asentándose. Hasta la fecha, pues ya llevamos una decena de sentencias de la Corte Interamericana que nos dan, digamos, este marco en donde México ha violado derechos humanos. Si voy bien.
Sí, me falta una cosa, pero... A ver, sí, adelante, perdón. Sí, yo creo que, y yo creo que el otro evento fundamental es que México, digamos, modificó su constitución en 2011 para que pudiera ingresar este conjunto de tratados internacionales de manera plena al orden jurídico mexicano. Eso es muy importante. Es decir, nosotros, aun cuando estábamos ya desde 1981 volcados hacia el exterior, digamos, atendiendo estas recomendaciones o estas sentencias, en 2011 hicimos una muy importante reforma constitucional para que ese tratado internacional, la Convención Americana y otros formaran parte de nuestra Constitución. Digamos que en derechos humanos tenemos una Constitución ampliada, no solamente la Constitución como el documento normativo que conocemos de 136 artículos, sino en derechos humanos ampliada. Y entonces, además de eso, todas las operadoras jurídicas y los operadores jurídicos tienen que aplicar derechos humanos, derechos políticos, por ejemplo, como es el caso del organismo con el que estamos teniendo esta interacción en el programa, pues tienen que aplicar estos tratados internacionales junto con la Constitución para constituir el bloque normativo en materia de derechos humanos. Entonces, no solamente son importantes las fechas de 1981 o 1998, sino también 2011. Gracias, doctor. Pues muy clara su explicación. Bueno, podemos decir que en el caso, de este sistema interamericano, ha habido como varias oleadas, ¿no? La primera de ellas, pues, fueron los grandes reclamos o los reclamos a las grandes violaciones de derechos humanos de los regímenes autoritarios. Por ejemplo, desapariciones forzadas, graves ataques a la vida, ejecuciones, pero también después, en una segunda oleada, por así decirlo, a partir de 2005 y ya posteriormente en 2008, pues ya empiezan a colarse por ahí los reclamos de los derechos político-electorales. En los casos, por ejemplo, de Atama contra Venezuela en 2005, el famoso caso Castañeda en 2008, que en un principio eran algo así muy básico, ¿no? El derecho a votar y ser votado. Y es precisamente por eso que es tan importante el caso que vamos a ver hoy, porque marca un precedente en la jurisprudencia interamericana. No sé, Renata, si nos pudieras platicar a grandes rasgos los antecedentes de este caso que vamos a analizar hoy, que es de Petro Úrrego, que es un colombiano. Y bueno, si nos pudieras platicar quién es, qué hizo, qué pasó, y para posteriormente analizar la sentencia. Sí, claro, consejera de León, muchas gracias y nada más reiterar que me siento muy honrada de sentarme con personas a las que admiro mucho y con el doctor Caballero, que pues fue quien me enseñó todo lo que sé de derechos humanos y es un verdadero orgullo sentarme el día de hoy aquí. Y la pregunta rápida sería, bueno, ¿por qué vamos a analizar una sentencia de Colombia si nosotros somos mexicanos? Y justo como nos mencionaba el doctor Caballero, bueno, es importante recalcar que justo en 2011 la Suprema Corte de Justicia, a raíz de la reforma constitucional, dijo, bueno, todos los jueces mexicanos tienen que tener en cuenta todas las sentencias de la Corte Americana, porque aunque los derechos se contienen en el tratado, son en las sentencias en las que determinan cuál es el contenido de esos derechos. Y en el caso Petro Úrrego es una sentencia del 8 de julio de 2020. Petro Úrrego es alguien que se identifica como una persona de izquierda, que siempre fue parte de la oposición del gobierno colombiano y así fue moviendo y avanzando en sus aspiraciones políticas hasta que, bueno, se lanzó como alcalde de la ciudad de Bogotá. Y justo antes de que entrara como alcalde de la ciudad de Bogotá, tuvieron un problemón con el sistema de limpieza y sanidad de la ciudad. Se hicieron varias licitaciones públicas que pues como que traían maña, como que no les latía, entonces fueron con jueces y dijeron, oigan, estas licitaciones no los laten.
Entonces, es justo en ese contexto entre que si laten o no laten, que si están bien o están mal, que sube Petro Urrego a ser alcalde, y a él le toca justamente que el sistema jurídico de Colombia le diga, no, pues suspendemos las actividades de limpieza de la ciudad. Y bueno, el alcalde dice, ¿cómo vamos a estar suspendiendo esto? Entonces, obviamente, toma varias acciones, hace nuevas licitaciones, sigue limpiando la ciudad. Dice, esto es una emergencia sanitaria, ¿cómo no vamos a tener estos sistemas públicos básicos y necesarios? A raíz de estas decisiones que toma de volver a contratar a gente nueva, de seguir, no hacer caso tal cual al sistema judicial, entonces la Procuraduría del Estado de Colombia dice, oiga, ¿sabe qué, alcalde Urrego? Creemos que usted no está haciendo las cosas bien, lo vamos a tener que sancionar, porque las licitaciones que dio se las dio a personas que no tenían antecedentes ni experiencia en el tema de sanidad, porque se pasó pues algunas declaraciones que las autoridades ya le habíamos hecho. Entonces a nosotros nos parece que usted no está haciendo las cosas correctamente. Alcalde, yo como procurador lo suspendo. ¿Y en qué consiste esa suspensión? Que le dicen, usted ahorita ya no puede ser alcalde, ya no puede estar ejerciendo sus actividades como alcalde. Obviamente, es justamente esta decisión la que nos trae el día de hoy a hablar de esto. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Bueno, pues acude a otras autoridades jurisdiccionales de Colombia, va con lo que sería en el sistema mexicano los tribunales administrativos, les pide que revisen la sentencia. En los tribunales administrativos le dicen, señor alcalde, tiene usted toda la razón, lo que hizo la Procuraduría no se puede, está fuera de sus competencias, vamos a suspenderlo, vamos a permitirle que siga con sus acciones. Posteriormente el tema sube a el Consejo del Estado de Colombia, que sería nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal. Le dicen, está en todo lo correcto, lo que dijo el Tribunal Administrativo, y además le manda a decir a los legisladores de Colombia, oigan, necesitan modificar la Constitución de Colombia, porque lo que hizo la Procuraduría, esta determinación que hizo fuera de juicio, sin que pudiera haber audiencia de alegato, sin que pudiera defenderse, esto que le dijo ya no puede ser alcalde, es totalmente contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23, que son el derecho de votar y ser votado, específicamente en el artículo 23, fracción segunda, que dice que es el derecho a ser votado y vienen algunas causales de suspensión. Entonces le dice, en Colombia, arregla tu constitución, no se vale lo que estás haciendo, no es correcto. Y bueno, es justo en este contexto lo que hace el señor Petro Urrego, acude a la Comisión Interamericana y, bueno, eventualmente el tema sube a la Corte Interamericana y el 8 de julio de este año emiten una sentencia que tiene sus partes controversiales y que están muy interesantes y que, bueno, aquí estaremos platicando. Pues extraordinaria la explicación que nos acabas, que ambos nos acaban de dar sobre este sistema interamericano. Bueno, pero si nos lo permiten, vamos a un pequeño corte para, regresando, hablar ya exactamente sobre la sentencia de este señor de la Corte Interamericana sobre el caso Petro Urrego y cuáles son las implicaciones que tiene tanto en la jurisprudencia interamericana como para México. No se vayan, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Les recordamos que sí hay elecciones en Coahuila, tenemos una cita con las urnas el próximo 18 de octubre. Bueno, regresamos. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Gabriela de León, soy presidenta del IET. Y bueno, el día de hoy estamos con un tema interesantísimo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su relación con los derechos políticos. Hablábamos del caso Petro Urrego, que bueno, fue un alcalde de Colombia, ya nos dieron una explicación. Doctor, quisiera preguntarle cuál es su lectura de la sentencia en relación a este caso, de la sentencia de la Corte Interamericana.
Sí, para mí es importantísimo y voy a aprovechar un poco lo que decía hace rato, consejera de León, porque yo creo que también habría que distinguir dos momentos en las mismas sentencias de la Corte Interamericana en torno de los derechos políticos, o sea, los casos que se mencionaban de Castañeda, por ejemplo, Yatama contra Nicaragua, etcétera. Es decir, hay un momento donde la Corte Interamericana trata los derechos, digámoslo así, como más básicos que están presentes en el Tratado Internacional, en la Convención, y los va desarrollando en la defensa de casos y de jurisprudencia. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a participar en los asuntos públicos, ¿no? Pero luego creo que ha ido dando una segunda, digamos, como oleada, viraje, mirada a condiciones más específicas del contenido de los derechos. Y una línea en donde se inscribe esta sentencia es qué pasa con los servidores y servidoras públicos que están trabajando para el Estado y sus propios derechos políticos. Y eso es súper importante, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, casos como el de Rocío San Miguel y otras contra Venezuela, donde se les impidió y se les sancionó más bien a unas personas que habían participado en un referendo revocatorio en ese país, ¿no? Es decir, ¿puede un servidor o servidora pública seguir teniendo una función dentro del Estado, aunque no represente los intereses políticos de las personas titulares de esa función del Estado, por ejemplo, en casos donde los partidos políticos determinados llegan a la titularidad, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, que son elecciones populares? ¿Puede un funcionario de Estado participar, aunque esté, digamos, distante del partido que lleva el poder, a esas personas legisladoras o a esas personas titulares de los ejecutivos locales o federales? O casos como este, donde qué seguridad tenemos las ciudadanas y los ciudadanos de que una persona por la que votamos permanezca en el ejercicio de su encargo y no sea víctima de procesos que puedan llevar a cancelar lo que decidimos los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas. Por eso es muy importante, y yo voy a hacer dos acentos de la sentencia, el que la Corte Interamericana haya encontrado violatoria de derechos políticos una parte de la normativa constitucional de Colombia que dice, ya Renata explicó muy bien, pues que esa persona por la que votaron los colombianos para la función de alcalde fuera despedida por un órgano administrativo a través de unos cargos de procedimiento sancionador administrativo, un órgano aunque fuera autónomo del gobierno, pero no un juez que valorara un conjunto de pruebas, que todos tenemos derechos a ser juzgados, es una parte muy importante de los derechos humanos, ¿no? La Constitución mexicana dice clarísimo en el artículo 14 que nosotros podemos ser privados de derechos mediante juicio. Entonces, esa idea de la Corte Interamericana, es decir, el Estado violó los derechos políticos porque la destitución de este alcalde y la pretendida inhabilitación que no se logró al fin de cuentas no fue a través de un juicio, sino es un proceso pues sancionador en, digamos, un organismo que no estaría en disposición para ese efecto sancionador de acuerdo con la Convención Americana. Y también lo dice la Corte Interamericana, ni siquiera con el acuerdo con la Constitución de Colombia. Ese es un punto muy importante, por eso se violan los derechos políticos. Y el segundo punto que me parece importante destacar es cómo la Corte Interamericana hilvana la normativa constitucional colombiana para decir, si bien es cierto que en la Constitución de Colombia hay dos disposiciones
difíciles de acuerdo con los derechos, es decir, las disposiciones que facultan a este organismo procurador autónomo a ejercer funciones no solo de vigilancia, sino de destitución e inhabilitación de los funcionarios. También es cierto que esas disposiciones pueden ser leídas a la luz de la Convención Americana y a la luz de la propia Constitución colombiana, otras disposiciones como el artículo 1, a efecto de que haya una compatibilidad interpretativa. Es lo que nosotros conocemos como interpretación conforme, que lo tenemos ahora en el artículo 1 de la Constitución a partir de 2011 y que hace que todas las personas que apliquen el derecho tengan el deber de hacer interpretaciones mucho más consistentes de las normas y de los actos que ejercen como autoridades de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, la Corte Interamericana dijo, estas disposiciones que utilizó la autoridad pueden mantenerse conforme a derechos si se entiende solo una parte de su aplicación, pero no el conjunto, porque tanto la Constitución colombiana como la Convención Americana establecen un régimen muy fuerte para que se respete el ejercicio de la votación popular que tuvimos ciudadanas y ciudadanos y que esa persona electa legítimamente permanezca en su cargo a menos que haya un procedimiento jurisdiccional con causa grave para que fuera destituida. Eso me parece, digamos, fundamental de la sentencia. Interesantísimo, interesantísimo caso y bueno, extraordinaria también su explicación. Renata, ¿cuál es tu lectura de esta sentencia? Pues, consejera de León, justamente en el punto que nos acaba de mencionar el doctor Caballero, a mí en lo personal me parece que algo importantísimo y que deja para mí en lo personal muchos interrogantes es que pues la Corte Americana dijo que las causales de destitución de alguien que está en un ejercicio, que está ejerciendo un cargo público que fue electo democráticamente, las razones por las cuales lo pueden destituir son limitadas, son solamente las que están en la convención y justo dice lo que nos acaba de decir el doctor Caballero, que tiene que ser mediante un procedimiento por juez competente y luego vienen las palabras que para mí me ponen en una disyuntiva que dice en materia penal. Y entonces a mí, bueno, se me revuelve el corazón porque pues yo soy nueva en electoral y yo pienso, ¿cómo en materia penal si hace una semana la Corte dijo que en la Constitución de Tamaulipas era correcto dejar que se podía limitar la posibilidad de ser votado porque el Tribunal Electoral, y no penal, te encontrará culpable de violencia política de género? ¿Y qué tal que no se trata de un procedimiento penal? ¿Qué tal que lo hace el Tribunal Electoral? ¿Qué tal que es una decisión del Instituto Electoral? Entonces, y la Corte es bastante clara y dice, hay que hacer una interpretación gramatical, teleológica de este artículo y no se va a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando de facto en los hechos en otros países que a lo mejor podríamos ampliar y decir, bueno, juez competente en otra materia, juez competente en administrativo? Porque ¿qué tal que es un procedimiento administrativo sancionador en contra de alguien corrupto? Un procedimiento electoral. Entonces, a mí ese punto, esa, digamos, manera que interpretó la Corte, justamente esa palabra, me parece, bueno, me parece que a lo mejor no se adapta tanto a la realidad de los países americanos, porque todos tienen procedimientos administrativos sancionadores. Pero en este sentido, bueno, creo que el doctor Caballero podrá decirnos más y seguro me va a dejar más tranquila con esto que yo interpreté de la sentencia. Bueno, pues yo ya me inquieté también, a ver cómo lo vamos a resolver, porque la realidad es que precisamente derivado de esta reforma política, en donde se introduce la paridad,
en donde ya hay normas muy, muy específicas en contra de la violencia política por razón de género, en donde se ha dicho que los violentadores que hayan sido sentenciados o que hayan sido así calificados, pues no podrán participar en el siguiente proceso electoral. Y bueno, bien lo dice Renata, hay procedimientos que las autoridades administrativas seguimos en forma de juicio. ¿Y aquí qué va a pasar, doctor Caballero? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, sí, no, esa sentencia es tremenda de los violentadores en materia de género. Tendría yo cosas que decir, pero volviendo al punto de Renata, yo pienso que sí es un tema complicado de la Convención Americana, porque la Convención Americana establece reglas muy puntuales, yo creo que excesivamente puntuales, como dijo ella, para limitar los derechos, es decir, ese listado de 7 causales, porque además, como bien lo dijo Renata, dice condena por juez penal, ni siquiera condena por juez, es decir, usted solamente puede limitarse sus derechos políticos por 7 causales. Entonces, la Corte Interamericana parecería dar un doble mensaje. Fíjense qué curioso. Si las limitaciones son materia del caso, es decir, si aquellas restricciones que se hacen en un estado son las que están siendo enlistadas en este listado taxonómico, digamos, por emplear esa palabra, de la Corte, de la Convención Americana, sí se puede hacer una interpretación y una reinterpretación. Es decir, como está que sea por juez penal, yo puedo navegar y decir, no, tiene que ser mucho más, puede ser mucho más, más estricto, más estricto. Así lo dice la Convención y tiene que ser literal la aplicación. Pero si un estado argumenta una limitación que no está dentro de esas 7 y restringe derechos, la Corte sí permite interpretaciones más amplias. Yo veo ahí una gran contradicción entre los criterios de la Corte Interamericana. Y eso fue, por ejemplo, el caso Castañeda. O sea, en el caso Castañeda, México, la víctima dijo, a ver, a mí me impiden ser candidato porque no pertenezco a un partido, sino soy independiente. Y eso no está en las 7 causales de restricción. Y la Corte dijo, bueno, pero hay margen de apreciación. No lo dijo así porque les choca decir que esa palabra a la Corte Interamericana, pero dijo, bueno, ahí cada país puede decidir cómo hacerle. Entonces, si es una cosa contradictoria, yo estoy de acuerdo. Es decir, si tu caso país se vincula con las 7 restricciones, si somos muy estrictos, debe ser tu restricción, tu condena por un juez penal. Pero si tu restricción no está dentro de las 7, podemos ampliar y ampliar y ampliar y ampliar. Entonces pues no se juzga con el mismo rasero, porque de cualquier manera, o las 7 causales deberían ser aplicadas de forma muy restrictiva en todos los casos y no admitir otras de afuera, o nos movemos en una línea mucho más amplia de interpretación. Eso es una cosa para para quienes somos estudiosos de los temas y que estamos, y estudiosas y estamos viendo, pues decirle a la Corte Interamericana, oye, a lo mejor hay que uniformar los criterios en relación con las causales de restricción de los derechos políticos, ¿verdad? Porque si llegan más restricciones de afuera, eres muy amplia. Y tus restricciones de adentro, enlistadas, las ves de manera muy estricta. Hay que ver, ¿no? Entonces yo creo que ese sí fue a mí me parece una especie de contradicción entre, digamos, la línea transversal de lo que ha hecho la Corte Interamericana en los casos de derechos político-electorales. Y sí pienso que es una complicación, como dice Renata, porque en la medida que vamos avanzando, si los tratados internacionales hablan de cosas muy restrictivas, pues no dejan margen de acción para la interpretación de cosas mucho más novedosas
sobre todo temas de principios, como son los derechos humanos. Claro, la Corte se defiende diciendo, es que las restricciones ameritan mucha puntualidad. En este caso se defendió diciendo eso porque estamos cuidando los procesos electorales, los derechos político-electorales. Pues bueno, este caso daba para muchas horas, Para pero muchas horas. sí, se nos está terminando el tiempo. Una breve conclusión de cada uno de ustedes. ¿A qué conclusión llegamos en esta sentencia que analizamos el día de hoy, doctor Caballero? Bueno, yo pienso que una conclusión importante sí sería, yo tendría dos conclusiones de cara a nuestro país que hace falta reflexionar. Una, el servicio civil de carrera es muy importante en materia de funcionarios y funcionarias, servidores públicos. Es decir, en eso México hemos batallado muchísimo, muchísimo, y lo sabemos, la pretensión de que quien trabaja para los organismos del Estado se vuelva afín al partido político que está al frente de órganos del Estado. Eso necesitamos, es un gran mensaje de la Corte, es decir, nosotros tenemos que seguir fomentando un servicio civil de carrera, un mensaje indirecto, para que la gente que trabaja en los puestos públicos se sienta como titular de un órgano del Estado, no como un representante de un partido. Y que quienes trabajan para los órganos del Estado puedan libremente manifestar sus opiniones políticas. Ese es un esquema democrático, civilizatorio, fundamental, y que en México, de cabo a rabo, nos hace mucha falta reforzar. Y la segunda línea, eso me separo del caso, pero por ahí va. Y la segunda línea es también la necesidad que tenemos en México de defender a los funcionarios y funcionarias, a los servidores públicos por los que hemos votado, para que solamente sea a través de procesos agravados como se separen del cargo. Hoy que se cuestiona tanto el tema del mal llamado fuero, ¿no? Y el tema del fuero, de la protección de altos funcionarios, porque no es un fuero, es una declaración, no es un privilegio, es un sistema de responsabilidad de servidores, servidoras públicas, pues hay que aquilatar por qué es el fuero. El fuero en sí mismo no es que esté mal, porque es una manera de defenderse de los ataques y de los vaivenes de los enemigos políticos. Tiene su lógica. En México se ha usado con mucha discrecionalidad y eso ha sido, pues, pervertir la figura. Pero también nosotros tendríamos que pensar en la conveniencia de no, ahora que también está la discusión, pues de no eliminarlo, sino de utilizarlo como se debe. Yo creo que el tema de la funcionalidad, tanto del juicio político, las responsabilidades administrativas, la declaración de procedencia frente a funcionarios, funcionarias que no hagan, que cometan delitos o que no hagan debidamente el encargo de sus funciones, es una protección, un baluarte constitucional que hay que proteger, pero hay que hacerlo bien, porque lo que ha pasado en México es que no se ha empleado bien. Esos dos temas me parecen que merecen la reflexión mexicana de cara a lo que la Corte le dijo a Colombia. Renata, ¿cuáles serían tus conclusiones? Yo me quedo con decirle a los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, todas las personas de Coahuila, que las personas por las que ellos voten tienen el derecho de dirigirlos y nadie puede quitarlo de ahí. Me quedo con esta relación que hace la Corte entre el servicio público, el ser electo de manera popular, y la democracia. Como yo lo elegí y yo quiero que él me gobierne y yo por eso quiero que ahí se quede y nadie puede llegar a decirme que lo vamos a quitar porque pues no les late o porque son oposición de partido y se van a inventar todas las razones habidas y por haber, ¿no? Para quitarlo. Entonces, yo me quedo con eso porque para mí recalca lo importante que es el ejercicio del voto. O sea, me dice lo importante que es salir a las urnas y votar porque estás eligiendo a quién te va a dirigir y esa persona tiene el derecho de dirigirte y la obligación de hacerlo conforme a lo que tú quieres y haces. Entonces me quedo con ese primer punto
Y bueno, por otro lado también me quedo ansiosa por ver qué casos pues llegan a la Corte Americana a raíz de esta interpretación que hacíamos de juez en materia penal o no materia penal, y si van a retomar algún día la interpretación de Castañeda Guzmán, o se van a quedar justo con López Mendoza y ahora Petro Urrego. Esas son, me quedo ansiosa de ver qué pasa. Entonces esas serían mis dos reflexiones. Pues muchísimas gracias, definitivamente muy interesante el tema del día de hoy. Agradezco muchísimo al doctor José Luis Caballero. Él es el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y también a Renata Riverol, quien es estudiante de esa universidad. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo y bueno, pues agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.